Hola, yo soy Paula Aguilar. Y yo soy Pilar Bernal. Hacemos este video porque durante 6 años vivimos una experiencia dolorosa en un grupo de danza contemporánea en la ciudad de Bogotá. Un grupo que aún sigue activo y que como otros tantos sigue enseñando desde el maltrato y la violencia. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos porque esta situación nos trajo consecuencias a nivel emocional, psicológico, físico, mental. Nuestra relación con el cuerpo se vio afectada, con nosotras mismas, nuestra relación con el entorno. Y no lo hacemos con intención de generar odio, sino más bien de generar conciencia, una conciencia que nos permita darnos cuenta cuando estamos en un espacio que es nocivo, que puede ser peligroso de alguna manera y que puede afectar nuestro ser mujer, nuestro ser bailarina, nuestro ser artista en general. Este grupo del que hablamos es un grupo de danza que mezcla técnicas de artes marciales con danza contemporánea. No vamos a decir el nombre del grupo porque queremos cuidar nuestro bienestar. Y pues cualquier tipo de consecuencia legal. Tampoco vamos a decir el nombre del director, pero pues es una persona que ha trabajado durante aproximadamente 40 años en el campo de la danza aquí. Tendrá como 70 años ahora, la verdad no estoy segura de eso. Sí, entre 60 y 70 aproximadamente. Es una persona de mucho recorrido, digamos, dentro del campo de la danza aquí en Bogotá. Para ese entonces, cuando entrenábamos con ellos, entrenábamos en la Casona de la Danza. Pero queremos absolver de completa responsabilidad a la Casona de la Danza porque no tuvo nada que ver con esto. Ellos no sabían de lo que pasaba internamente dentro del grupo. En ese momento, nosotras, la mayoría, estábamos empezando nuestras carreras en danza, en la SAP, pero pues la SAP tampoco nunca tuvo nada que ver con esto. Sin embargo, muchas personas, profesores, nos advirtieron de este lugar, de este personaje, que tuviéramos cuidado, pero pues estábamos allí como un poco cegadas. El grupo promete como un abordaje integral de tanto de la danza como del ser, ¿no? Como de lo físico, lo espiritual y lo energético, y pues para unas personas como en ese momento nosotras que estaban interesadas y que bueno, seguimos estando interesadas en el asunto del desarrollo personal y del crecimiento espiritual, era algo muy llamativo y muy prometedor. Pero no nos dábamos cuenta que detrás de esa promesa había una serie de dinámicas sistemáticas, además, muy nocivas. Peligrosas por demás. Uno entraba y en principio te sentías acogida, reconocida, valorada, se resaltaban todas tus capacidades y poco a poco él te iba haciendo preguntas sobre tu vida personal y cada vez generaba como una especie de confianza y se empezaba a normalizar el hecho de que te hiciera preguntas sobre tu vida personal y tú realmente sentías esa necesidad de contárselo. Como la obligación, realmente, porque no era cómodo, como responder a muchos asuntos, sobre todo cuando se trata de asuntos familiares, personales, íntimos, de tus relaciones, de pareja o de todas tus relaciones. Sin embargo, hay como una figura de autoridad que él se encarga de reforzar todo el tiempo, a lo cual es cada vez más difícil negarse a dar como alguna información respecto, sí, de tu vida. Se siente realmente como una obligación de decir, y de alguna manera como ese refuerzo de autoridad también nos hacía sentir que él de por sí ya iba a saberlo, ¿sí? Exacto, como que todo el tiempo sentías que él sabía todo, él era omnipresente y sentías que él sabía lo que tú estabas haciendo o se iba a enterar de alguna forma de dónde estuviste, de con quién estuviste, qué hiciste, con quién bailaste, porque también no era permitido bailar en otro lugar, eso estaba completamente prohibido. Pues como que en esa omnipresencia uno finalmente pues termina contándolo, o sea, él sí se termina enterando de todo, pero porque tú en tu sentir de que le debías algo todo el tiempo, pues terminabas contándole todo. Con culpa, además. Entonces, esto envolvía como una dinámica de control que al final se expandía no solamente a él, sino entre nosotras. Entonces, entre nosotras nos sentíamos en la obligación de contarle cosas que nos enterábamos de nuestras propias compañeras, porque creíamos que él como maestro, como líder, debía saberlo en este asunto del desarrollo personal y evolución espiritual. Entonces, creíamos que era como que así debía ser. Entonces, le rendíamos como una fidelidad completa a este señor, porque además al usar estas técnicas marciales siempre tenía un discurso de maestro-discípulo, aunque él no se autoproclamaba maestro, sí nos hacía sentir que nosotras éramos sus discípulas, incluso alguna vez le dijo a alguien que sí quería ser su discípula, lo cual siempre nos pareció muy extraño,
Entonces, pues normalizamos el hecho de decirle siempre maestro. Todas nos referíamos a él con mucho respeto como el maestro. Todo esto empezó a generar rivalidades silenciosas entre nosotras, como disfrazadas de lealtad. Entonces decíamos todo el tiempo algo de la otra, la tirábamos al agua como sin fuera, asco. sin asco. Y estas rivalidades también se empezaban a dar porque dentro del grupo se manejaban niveles jerárquicos. Entonces todo el tiempo necesitabas pertenecer, luchabas por merecerte un lugar dentro del grupo y diariamente era una prueba por merecerse eso. De hecho, en palabras textuales, él nos decía, mi tarea es echarla y su tarea es quedarse. Bien, esta frase era como el argumento para justificar muchas violencias verbales, físicas, porque hubo violencia física, maltratos psicológicos, humillaciones, gritos. Queremos contarles también como cosas específicas que sucedieron. Estábamos en una sesión, estábamos bailando, recuerdo, y manejábamos muchas posturas del Kung Fu. Una de ellas tenía que bajar mucho como el centro, y él me decía, baje, baje, y todo el tiempo me empezó a gritar, me empezó a gritar. Yo seguía haciendo como la frase de movimiento que nos estaba pidiendo, y en un momento me cacheteó durísimo, y me decía como que tenía que seguir bailando. Yo seguí bailando, con lágrimas en los ojos, seguía haciéndolo, me pegó otra cachetada, y luego me pegó un coscorrón así en la cabeza durísimo, y yo seguí bailando y seguí bailando. Finalmente esa sesión terminó y como siempre se hacía en el grupo, se hacía al final de cada sesión, se hacía un círculo de palabra en donde siempre se echaba al paredón a alguien, y ese día él dijo textualmente que si nosotras llegábamos a decir que él me había pegado, lo podían denunciar, ¿cierto? Lo podían denunciar. Porque supuestamente solo nosotras podíamos entender lo que pasaba dentro y que alguien afuera pues no lo iba a entender. Y es que nosotras nosotras mismas justificábamos estas violencias. Yo fui testigo de esta situación, yo vi el momento en el que le pegaron a Pilar, pero yo me convencí de que eso de alguna manera estaba bien porque era una estrategia pedagógica muy propia del maestro. Él literalmente dijo que eso que él había hecho era una estrategia pedagógica para que yo entendiera algo que según él nunca entendí. Que tampoco nunca explicó. Y que tampoco nunca explicó. Entonces, sí, él llamaba eso como en esta época se manejaba el lenguaje de la ternura y que este tipo de acciones no se iban a aceptar como socialmente, pero que esto era necesario para mi aprendizaje y mi entendimiento como persona, como danzante, que yo tenía que despertar a través de los golpes. Estábamos en un entrenamiento y él creyó que yo estaba como, ¿cómo se dice? Retándolo, porque nos puso un ejercicio para las piernas que era súper fuerte y yo me agarraba el pantalón y entonces él me decía como que la próxima vez que me agarrara el pantalón me iba a sacar del grupo, porque todo el tiempo era una amenaza de que me iba a sacar del grupo. Y en un momento simplemente decidió que yo me tenía que bajar los pantalones. Primero me preguntó si tenía algo debajo, y pues me hizo bajar los pantalones y no me los hizo quitar, sino que hizo que yo entrenara con los pantalones abajo delante de todos mis compañeros, lo cual realmente es una humillación. Y ese entrenamiento fue, de hecho, en un parque Fue en un parque público, y yo entrené con los pantalones abajo, realmente. Otro día siempre hacíamos una reunión al final de cada año, donde supuestamente nos íbamos a decir como una retroalimentación de todo el proceso durante el año. Íbamos siempre como a un restaurante y ese día yo iba vestida, no recuerdo exactamente cómo, tenía un saco, unos tenis que siempre usaba, y me dijo como, no nos dejaron entrar al primer restaurante porque estaba lleno el restaurante, y él lo que dijo fue que no nos dejaron entrar por cómo yo estaba vestida, porque yo parecía una indigente vestida y que sí, que yo no podía usar ese tipo de ropa, que no me lucía, que yo no tenía como el estilo de una de mis compañeras para usar ese tipo de sacos. Sí, y esto no sucedía solamente con Pili, realmente él se tomaba abiertamente el atrevimiento de opinar sobre cómo debías vestir, sobre con quién te debías relacionar, sobre si algo te quedaba bien o no te quedaba bien. Si te depilabas o no te depilabas, si te cortabas el pelo o no te cortabas el pelo, si te maquillabas o no te maquillabas. Sí, como opiniones, como siempre, sobre cómo debían ser cada uno de los aspectos de nuestra vida. Incluso llegó como a modelar de alguna manera nuestra relación con nuestras familias, como incluso a veces insinuar que las familias son un estorbo.
Para aislarnos también. Sí, sí, realmente, sí. Para cuidarse de él, porque de alguna forma si llegáramos a tener una buena relación con nuestra familia y llegáramos a contar algo, pues seguramente él podía, no sé, verse vulnerable también en ese sentido. Sí, de hecho yo creo que me di cuenta justamente porque una tía me hizo darme cuenta de la realidad de lo que ahí pasaba. Es que quería decir otra cosa. Pues que incluso llegó a poner a una amiga, a una ex compañera, más bien digámoslo así, a elegir entre estar en el grupo y su pareja. O sea, básicamente como termina con esa persona o la echo del grupo. ¿Y cómo se justificaba todo esto? Con justamente todo ese discurso pseudo espiritual energético que sostenía todo lo que él hacía. Y además de esas violencias que son como evidentes, que desde lo físico y de lo emocional, había otro tipo de violencias que son como todavía más peligrosas porque son más sutiles y es lo que en psicología se le llama el aislamiento grupal o el gaslighting o el acoso grupal. O lo que en el contexto de lo que son las sectas, porque realmente nos hemos dado cuenta que el grupo funciona como con las características, no sé si todas, pero por lo menos una mayoría de una secta. Liderazgo carismático y autoritario. Un líder o pequeño grupo ejerce un control absoluto sobre las creencias, comportamientos y decisiones del grupo. Este líder es a menudo visto como infalible o elegido. Control mental o coercitivo. Se utilizan técnicas de manipulación psicológica como aislamiento, culpa, miedo, vigilancia constante y adoctrinamiento para mantener la obediencia y lealtad de los miembros. Aislamiento del mundo exterior. Se desalienta o impide el contacto con familiares, amigos u otras fuentes externas que puedan cuestionar al grupo. Doctrina absoluta y excluyente. Se promueve una visión del mundo en la que solo el grupo tiene la verdad y todos los demás están equivocados, perdidos o condenados. Demandas excesivas de tiempo o dinero. Se exige a los miembros grandes compromisos, ya sea económicos, de trabajo o de disponibilidad total para el grupo. Rechazo de la crítica y de la disidencia. No se permite el cuestionamiento interno. Quienes dudan, critican o desean salir son estigmatizados o castigados. Creación de una identidad grupal rígida. Se impone una forma de vestir, hablar, pensar y actuar uniforme, que refuerza el sentido de pertenencia y dependencia del grupo. Promesas de salvación exclusiva o iluminación. El grupo afirma ser el único camino hacia la verdad, la salvación, la felicidad o el despertar espiritual. Desconfianza hacia el mundo exterior. Se inculcan formas de mantener a los miembros encerrados en la lógica interna del grupo. Dificultad para abandonar el grupo. Salir implica consecuencias psicológicas, sociales o espirituales severas, como la expulsión o el rechazo, la culpa o amenazas. ¿Esto qué significa? Que te hacen dudar de tu percepción, de tu valor, te hacen sentir culpable por todo lo que te hace. O sea, tú eres la responsable de todos esos malos tratos, que tú eres la que está mal, que tú te mereces eso porque tú estás cerrada, porque todos tus comportamientos han llevado a este tipo de violencias. O sea, tú eres la persona que los generó. Te aíslan, te hacen sentir sola. Y todo esto acompañado con una manipulación grupal para hacerte sentir así. O sea, el grupo apoya y le da ese poder a él para que te haga sentir de esa forma. Normalmente hay siempre un chivo expiatorio, que es como esa persona a la que todos le caen para que él se sienta como en el lugar de poder. Sí, como para mantenerse en el lugar de poder. Eso funcionaba, digamos, particularmente en ese grupo, como en el hecho de reunirnos a hablar de una persona sin que esa persona esté ahí. Entonces, por ejemplo, todos estamos hablando de Pilar, entre todos decidimos que para el crecimiento y evolución de Pilar, entonces ya no le vamos a llamar Pilar, sino María del Pilar a secas, y que la vamos a tratar de ciertas maneras más agresivas, ¿sí? Entonces yo llegaba a las sesiones y nadie me hablaba o todo el mundo me trataba diferente y yo nunca sabía por qué me trataban así o qué había hecho para que me trataran de esa forma. Sí, y realmente todo esto lo orquestaba él. Exacto. Hacerte sentir cada vez más aislado, más solo, más dependiente incluso del propio grupo, porque sientes que sin ese grupo no eres nada ni nadie en este mundo. Por eso es tan difícil irse. Siempre te decía que tú no ibas a ser nadie fuera del grupo, que nunca ibas a llegar a ningún lugar, que nadie te iba a aceptar por como tú eras, que las únicas personas que te podían aceptar era ese grupo. Entonces era muy difícil salir del lugar realmente porque sentías que tú no valías nada y que fuera de ese lugar no eras nadie. Sí, o sea, como que quedarse era muy tensionante, pero salirse era peor. Incluso en algún momento se autoproclamó como el tutor externo de nuestras tesis. En ese momento ya estábamos terminando la universidad, tocaba hacer la tesis y él dijo que iba a ser el tutor. Y en algún momento sin ninguna, o sea, si alguna no llegaba a tener como esa tutoría, esa tesis no valía nada y era mediocre si sacaba alguna nota buena. Sí. Algo que no fuera hecho por él. Si por algún motivo entrabas en otro espacio o bailabas en otro lugar, eso no tenía ningún valor, ese grupo no servía, los profesores que
tuvieras no servían para nada, siempre los despotricaba, siempre hablaba mal de los lugares. De todos los lugares que no fueran ese exacto, lugar. Exacto. De los profesores de la SAP siempre decía que eran unos mediocres, porque si llegábamos a sacar buenas notas en la universidad, decía que los profesores eran mediocres al ponernos esas notas. Y esto, o sea, si nos damos cuenta, esto es una estrategia para quitarle completamente el valor a lo que tú has logrado. Entonces, como que lo que tú sentías que habías logrado, él lograba hacerlo sentir como que no era nada. Y Sí, eso afectaba realmente, o sea, como este tipo de comentarios sostenidos en el tiempo afectan realmente el autoestima. claro. ¿No? Yo siento que para todas nosotras ha sido como todo un proceso de años volver a recuperar esa confianza en nosotras mismas y en lo que hacemos y en lo que somos. Y a eso quisiéramos agregar que no hay ningún motivo por el que una violencia pueda ser justificada. Lo digo porque realmente se nos hacía creer que si te gritaban era tu culpa, si te trataban mal era realmente tu culpa, si Tú eras la persona que estaba realmente mal. tú eras la persona que estaba mal siempre. Él nunca estuvo mal. Quiero resaltar que todo esto puede traer consecuencias psicológicas muy graves, porque realmente hemos visto casos de personas que han pasado por situaciones, episodios de depresión, ansiedad, estrés muy, muy fuertes, que incluso las han llevado a enfermedades graves y el pensamiento de querer quitarse la vida. Esto que les contamos es solamente una pequeña parte de todas las anécdotas que podríamos compartirles. En lo que compete a nosotras dos, estamos completamente dispuestas a contarlo todo. Hay otras chicas que nos han hablado, nos han contado también muchas situaciones que considero que son más graves todavía. Y de otra índole. Quizás aún no están listas para contarlo, para hablar, pero pues siempre tendrán en nosotras un apoyo, porque siento que somos una comunidad, que debemos apoyarnos para poder sanar todo este tipo de asuntos. Es necesario hablar y pues esperamos también como recibir el apoyo y también con esto que estamos haciendo poder incentivar a otras personas a que realmente digan lo que les pasó, hablen sobre este tipo de agresiones, porque el silencio no lleva más que a perpetuar este tipo de comportamientos de ciertas personas. Y queremos que sepan que no es una exageración, que el abuso psicológico, emocional existe y que es igual de grave a un abuso físico que genera consecuencias muy, muy fuertes y muy profundas en la persona, a veces irreparables, a veces irreversibles, y más cuando estamos hablando de un campo tan vulnerable como es la danza, donde realmente nos exponemos en cuerpo, alma, espíritu y decidimos confiar en muchas veces en que alguien puede como guiarnos en ese camino. Entonces realmente es un lugar de vulnerabilidad que sentimos que se debe cuidar muchísimo, y también que si de pronto ustedes conocen a alguien que está pasando por una situación similar, la acojan y no la suelten, porque realmente salir de este tipo de espacios es muy, muy difícil porque hay una manipulación sistemática. Realmente lo que queremos es generar conciencia. Esto también es una forma de apoyarnos entre nosotras, porque consideramos que es necesario ese apoyo. A veces solas no podemos y esperamos también recibir ese apoyo como del gremio de la danza, porque es algo que no podemos seguir permitiendo. Y el arte tiene que ser un lugar seguro para todos, donde podamos expresarnos, ser libres, sin romantizar nada, simplemente es calidad humana y es dignidad. Y siento que en este lugar se pierde la dignidad y hay que retomarla y hay que pararse fuerte también para poder avanzar. Y necesitamos apoyarnos entre todos y que esto pues sirva para generar esa conciencia. Sí, con esto queremos abrir una puerta para que de pronto, si esto resuena con una experiencia, si crees que necesitas contarlo, si nos lo quieres contar o si lo quieres contar, queremos dejar esa puerta abierta para que suceda, porque este tema hay que hablarlo y hablarlo y hablarlo hasta que realmente las situaciones que hemos normalizado nos empiecen realmente a preocupar a todos como gremio y decidamos hacer un cambio y generemos un cambio desde el interior del gremio que somos personalmente. Hay que protegernos, hay que proteger la vida, hay que proteger el arte, y esta es la forma, hablando, dialogando y exponiendo.
Así Muchas que gracias. muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Pili. Que viva la danza.